para sus compañeros también. Bueno, ahí vamos a... Listo, ok. Sí, les explicaba entonces, estamos en la semana número 4 y lógicamente esta semana tenemos la próxima sesión, o sea, el día, para ustedes, el día miércoles, ¿no? El miércoles de 7 a 9 se va a aplicar la práctica número 1, ¿cierto? Y ya ahí estamos perdiendo entonces, bueno, perdiendo entre comillas, no estamos aplicando la práctica número 1 y la próxima sesión, como el día de hoy, espero que podamos tener ya digamos, los resultados, ¿no? Si no, será el día miércoles siguiente, pero de todas maneras también nos va a quitar unos cuantos minutos la explicación y el soporte para que podamos revisar las consideraciones del examen, ¿cierto? De la práctica. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy, vamos a avanzar el tema que nos corresponde a lo que es control en servicio, ¿de acuerdo? Sin embargo, no sé si ustedes tienen alguna pregunta respecto a la aplicación de la práctica. En términos generales, la práctica, a ver, como les estoy explicando, va a iniciarse a las 7 de la noche. A las 7:10 ustedes ya pueden, digamos, bajarse la prueba para poderlo trabajar de modo individual. Y durante 110 minutos tienen para realizar la prueba hasta las 9 de la noche y hasta las 9:30 para subirlo al folder o al repositorio que vamos a generar, ¿ya? Entonces, van a ser 110 minutos de prueba, repito, 10 minutos para consultas, 110 minutos para el desarrollo de la práctica y 30 minutos para subir su trabajo, ¿ya? Su trabajo al aula virtual. De todas maneras, en esos 10 primeros minutos notificaremos lo que estamos comentando ahora para que ustedes puedan trabajar sin novedad la práctica. En la práctica, como ya les indicamos también, tienen 3 preguntas, ¿no? Una pregunta de teoría y 2 ejercicios. En la parte de teoría, una recomendación que siempre les hago es el hecho de que cuando hablamos de teoría, hablamos de explicaciones, ¿no es cierto?, con sus propias palabras. Es decir, si usted solamente coloca un gráfico de lo que piensa que es lo que le estamos pidiendo, el gráfico no habla por sí solo, ¿sí? Usted tiene que explicar qué es lo que pretende, digamos, razonar, ¿no? Ahora, también en la parte teórica puede venir parte de ejercicios muy sencillos, ¿no es cierto?, pero en aplicación de conceptos. De tal modo, entonces, que estemos preparados para eso, ¿ya? Las respuestas, entonces, en la parte teórica serán válidas solo, ojo, solo si tienen fundamento, ¿no? Si no hay fundamento, pues tendremos el inconveniente que la respuesta será incompleta, por decirlo menos. Suele suceder a veces que se pasan la voz entre ustedes y colocan un gráfico y ya creen que con el gráfico ya tienen el puntaje total y nunca ha sido así, ¿ya? Nunca ha sido así porque realmente un gráfico significa simplemente repetir lo que hemos hecho en clase y jamás vamos a pedir algo que se repita. Siempre vamos a pedir algo que usted razone, algo que usted interprete, algo que usted concluya o que infiera, ¿está bien? Entonces, lógicamente, las preguntas de teoría siempre van a ser de razonamiento, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la pregunta número 2 y 3, están referidos al diseño en flexión, tema que hemos venido trabajando, ¿cierto?, a lo largo de las 2 primeras semanas, de tal manera que uno será un diseño en flexión con acero en tracción y la otra será un diseño en flexión con acero en compresión. Ahora, ¿cuál de las dos es? Pues eso no se sabe. Usted tiene que revisarlo y calcular sobre esa base, ¿sí? Es posible, por ejemplo, que incluso algún ejercicio sea para algunos en tracción y para otros en compresión, o sea, el mismo ejercicio, ¿ya? Ya eso lo vamos a ver en la misma práctica, cómo es que eso es posible, ¿no? Pero en fin, de tal modo entonces que no se confíen de digamos que alguien consulta con alguien y dices, es en tracción y resulta que el otro resulta en compresión. Dígame, María Fernanda. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta acerca del refuerzo de doble capa. Dígame. Bueno, usted explicó en clase que el D' sería el recubrimiento más el estribo más el acero más 1.27 centímetros. Sí, correcto. Pero ese 1.27 centímetros es un valor fijo que no importa cuál es el diámetro del refuerzo.
Es decir, Sí, así sea 1 pulgada, 3/8 o 3/4, siempre va a ser 1,27 esa distancia entre los dos sí, aceros. sí, es que no es una arbitrariedad 1,27, fíjese, 1,27 en realidad es la mitad de 2,54 y 2,54 es 1 pulgada. Lo que estamos diciendo es que el separador, o sea, el acero separador entre barras longitudinales es de 1 pulgada. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Por eso es que si la separación es 1 pulgada, la mitad de esa distancia que vendría a ser el radio es 1,27. O sea, 1,27 es una consecuencia, no es el punto de partida. No sé si eso explica un poquito la pregunta. Entonces, así el acero de refuerzo no tenga de No, diámetro no sea de una máximo. pulgada, así es. Ahora, ¿por qué se le pone un separador de 1 pulgada? Les expliqué en la clase pasada, no sé si alguien puede responder eso. ¿Por qué colocamos ese separador de 1 pulgada? Si colocamos ese separador de 1 pulgada porque sabemos que el concreto no solamente tiene cemento y arena gruesa, tiene piedra chancada. Entonces, el concreto tiene que embeber, tiene que envolver, ¿no es cierto? Así es correcto, Catherine. El concreto tiene que fluir, tiene que impregnar alrededor de todo el diámetro de la barra para que la corrugación trabaje como fricción. Entonces, para garantizar que el tamaño de la piedra, que normalmente para vigas, columnas y placas es de media, para que pase ese espacio entre varilla y varilla, se le ponen esos manguitos, esos tacos de 1 pulgada, ¿no? Eso es lo que expliqué en clase. Entonces, el 1,27 sale como una consecuencia natural, dado que es la mitad de 2,54 centímetros, equivalente a 1 pulgada. ¿Y por qué es 1 pulgada? Porque necesitamos que el concreto fluya y no se atraque y genere cangrejeras internas. Esa es la razón. Entonces, 1,27, repito, no es el punto de partida, es una consecuencia natural de lo que estamos explicando. Ya, espero que eso pues ayude a entender un poquito más el proceso constructivo y también por qué estamos colocando esas distancias. Profe, una última pregunta más. En Sí. caso en el examen no considere ese 1,27 y yo asuma que el D' está entre los dos aceros sin considerar ningún tipo de distancia intermedia, ¿usted consideraría mal ese procedimiento de D'? Sí. ¿Por qué lo consideraría mal? Porque hemos explicado y vuelvo a reiterar, cuando nosotros diseñamos, no solamente diseñamos pensando en nuestra, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? En nuestra conveniencia, es decir, en lo que nosotros encontramos, sino siempre hemos tomado el punto de vista constructivo, ¿sí? Algo en lo cual tenemos que necesariamente ser partícipes colaboradores. Entonces, si yo voy a colocar un acero sin tomar en cuenta ese criterio de construcción, entonces voy a impedir que el concreto fluya de una manera adecuada. Por lo tanto, no estoy colaborando con el proceso de constructibilidad de cualquier elemento. Entonces, no puedo ser cerrado, ¿no? Ante esa visión que obviamente de repente todavía ustedes no lo visualizan porque de repente no han ido a obra, pero ustedes no saben los problemas que puede haber ante la supervisión de obra si es que el supervisor de obra a la hora que desencofremos los frisos de una viga encuentren cangrejeras. Eso es terrible. ¿Sí? Entonces, lógicamente, para colaborar con el proceso constructivo, lo que hacemos es dejar esos espacios que completan, ¿no es cierto?, la posibilidad de que no haya cangrejeras, ¿ya? Entonces, lógicamente, yo no puedo aceptar que me pongan cualquier diámetro porque se les ocurra, ¿no es cierto?, o simplemente no lo consideren, porque si no, ya estaríamos en contra de lo que la práctica común y profesional es en el momento adecuado les va a tocar vivir, ¿no? ¿Está bien? Bien, hay otra pregunta por acá, dice, profesor, si nos dan el diámetro del estribo, el refuerzo y el recubrimiento, ¿tenemos que calcular el D'? Por supuesto, así es. No pueden asumir 6 centímetros en una capa, si a ustedes ya le da el recubrimiento, que normalmente es 4 centímetros, el diámetro del estribo, que es de 3/8. ¿Por qué normalmente es de 3/8? Podría ser de media también. Pero, por ejemplo, la norma nos indica, bueno, todavía no vemos esa parte porque eso es diseño por corte, capítulo 11, después del examen parcial,
la norma nos dice que hasta 1 pulgada longitudinalmente hablando, una variedad longitudinalmente hablando, entonces podemos emplear un acero de 3/8. Por eso le ponemos 0,95, que es el diámetro de 3/8. Y luego le agregamos el radio del acero longitudinal, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Espero un ratito, perdón, o espero que Omar haya entendido esa parte. Bien, David, dígame. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. He estado Bueno, en un taller que hizo el grupo C y UPC y tengo una duda porque, bueno, es algo curioso, creo. Es que cuando resolvieron un problema con doble capa, creo que así, doble recubrimiento, en la parte del perdón, acero, perdón, el doble capa no tiene nada que ver con doble recubrimiento, ¿ah? O sea, doble capa hablamos porque hay un acero que normalmente está en compresión, o sea, hay demasiado acero, entonces se necesita doble capa, pero doble recubrimiento no tiene sentido esa palabra. Pero bueno, ya, dígame. sí, recubrimiento creo que es solo del concreto, ¿verdad? Así es, solo el concreto, De correcto. acuerdo. Ya, doble capa. Entonces, lo que hicieron fue, el recubrimiento era 4 centímetros, el Ya. estribo era de 3/8, entonces tomaron Ujú. todo como se debe hacer, pero acá Sí, justo en el doble, doble varilla, solo tomaron ya. el diámetro de una y el de la demás y el de la otra la dejaron. ¿Eso es Ya. correcto o No, tengo que... no es correcto eso. Lamentablemente no es correcto, ¿sí? Es más, lo corrobora el mismo factor. A ver, les voy a mostrar esto ya un ratito. Aquí, permítame un segundito. Está bien que nos pregunten porque naturalmente eso es importante. Sí, permítame un segundo nada más. Un segundo. Ya, a ver. Voy a mostrar esto un segundo, por favor. Ya, ok, vamos ahí. Cuando ustedes emplearon espero que estén viendo este ejercicio, ¿no es cierto? El primero que hicimos. Nosotros le quitamos 6 centímetros, ¿no es cierto? Y dijimos que cuando teníamos una capa y no teníamos información del estribo y recubrimiento, 6 centímetros era apropiado, ¿cierto? Yo creo que esto nadie lo duda. Y entonces yo les dije que el fundamento, porque alguien pudo haber dicho, ¿y por qué no 5, no? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5,5? ¿No es cierto? Esto tiene un fundamento, ¿no? Tiene un fundamento. Entonces, aquí a mi izquierda les di el fundamento, ¿no? El fundamento es que el recubrimiento es 4 centímetros, el acero del estribo es de 0,95 y usando un estándar promedio, ¿no? Un acero promedio de 3/4, pues esto es 0,95 y entonces si usted suma, da 5,9. Esa es la razón por la cual el D', cuando no tengo información, yo le tomo aproximadamente 6 centímetros, ¿de acuerdo? Por favor, esto yo creo que está muy claro, ¿cierto? A ver, no sé quién me preguntó. sí, profesor, Correcto, está bien, eso está muy claro, ¿no es cierto? sí. Sí, bien. Ahora vámonos, cuando yo les dije que cuando teníamos acero en compresión, ¿no es cierto? Aquí está. Cuando tengo acero en compresión y me doy cuenta que la cuantía requerida no pasa y con eso significa de que necesito más acero del acero elástico, ¿cierto? Entonces utilizo 2 capas. Y dije yo aquí que el D' ahora es 9 centímetros. Y alguien podría decir, oiga, pero ¿por qué le pone 9? ¿No? ¿Por qué no le pone 7? ¿Por qué no le pone 10? ¿Cierto? Es decir, tiene que haber un fundamento. Y precisamente esos 9 centímetros no salen del aire. Aquí está precisamente. Fíjense, aquí está la explicación. Por eso le digo que el ejercicio que le han presentado es incorrecto. La razón es muy simple. Tenemos nuevamente, fíjense, 4 centímetros, 0,95. Estoy trabajando con una varilla de 1 pulgada, 2,54. Les dije que la separación debería ser un manguito. Esto es un manguito, ¿sí? Un pedazo de acero atravesado para garantizar que la separación sea de 1 pulgada, ¿sí? ¿Por qué queremos garantizar el espacio de 1 pulgada? Así como lo hemos hecho verticalmente, también horizontalmente, porque necesito que el concreto que trae una piedra de media, pues lo bordee todo, ¿no? Bordee todo y embeba todo y entonces las estrías funcionen, trabajen a fricción dentro del concreto.
Si usted se da cuenta, entonces aquí nosotros le hemos colocado 9 centímetros y no tenemos información. ¿Y eso sale de dónde? Mire, de los 4 centímetros, aquí está. 4 centímetros más 0,95 más 2,54 más 1,97. Una de sus compañeras preguntaba, ¿por qué 1,27? Claro, tranquilamente me podía decir 1,5, 1,3, 1,2 y no es así. 1,27 no es otra cosa que la mitad de 2,54, que es una pulgada, ¿de acuerdo? Así, de una pulgada. De tal modo que si usted suma esto, le va a salir 8,76, ¿de acuerdo? 8,76. Y 8,76 se puede aproximar a los 9 centímetros que nosotros decidimos cuando no tengo información y digo, voy a tomar en 2 capas 9 centímetros, ¿de acuerdo? Así. Entonces, si usted le pone, vamos a imaginarnos, directamente el acero contra el acero, ¿no es cierto? O sea, toque el borde, lo que entiendo es que han obviado este manguito y le han colocado de frente, tope con tope, ¿no es cierto? Y entonces, si usted se da cuenta, esa distancia no se acerca a los 9 centímetros, ¿sí? No sé, pues, si ustedes se sumen, aquí tendríamos, a ver, 6, 7, 7.49, ¿no? 7.49. Fíjense, de 7.49 a 9 centímetros hay una distancia sustancial, ¿sí? Bueno, lamentablemente ahí hay un error, ¿ya? Hay un error. En todo caso, hay que ver desde el punto de vista constructivo, ¿ya? Sí, profesor, gracias. Ok. Percy y Brian después, por favor. Percy primero y Brian después. Vamos. Profesor, ¿me logra escuchar? Sí, claro que sí. Dígame. Ok. Una consulta, o sea, en este caso siempre hemos asumido que la varilla va a ser de 1 pulgada, ¿verdad? En ese caso usted nos va a decir si la varilla va a ser de 1 pulgada o va a cambiar, ¿no? Hemos dicho que si no le dan el diámetro de la varilla, tentativamente utilice de 3/4. Eso hemos dicho. Y si es que hay que cambiarlo a 5 octavos para abajo o 1 pulgada para arriba, no hay cambio, ¿cierto? No, simplemente colocan las varillas y ya está, ¿no? Eso habíamos dicho en clase. Pero sí es cierto, o sea, si es que en el caso, en un problema específico, le digamos, use tal varilla, usted lo toma en cuenta y va a sacar la distancia concreta. Y si no le diéramos esa distancia, usted puede usar 3/4 o 1 pulgada, hágalo. La respuesta no tiene que ser única, ese es el detalle también en concreto. No es matemática, por si acaso, usted tiene la opción de decidir de 1 pulgada o 3/4 y no va a haber ningún problema, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok, había otra pregunta también de otro compañero, Brian, si no me equivoco. Profe, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Ese 1,27 del espacio es fijo, ¿no? Así cambia la varilla, así. Siempre lo considero. Parece que no me están entendiendo entonces. Yo lo veo sencillo, pero fíjense, ese punto 1,27 que está mirando usted en pantalla no es 1,27 porque es 1,27. Ese es 1,27 porque es la mitad, recuerde usted que es la mitad de 2,54. Y lo que yo estoy colocando aquí en este manguito de color azul, que lo voy a marcar y le vamos a meter un color, este manguito de aquí, es de un diámetro de 1 pulgada, ¿está bien? De 1 pulgada, ¿sí? Entonces, este manguito de 1 pulgada, permítame un segundo, este manguito de 1 pulgada, yo voy a sacarle la mitad, o sea, ¿por qué la mitad? Porque yo lo que estoy buscando es el centroide de la sección del acero. Fíjese, yo tengo 1 pulgada para arriba, 1 pulgada para abajo, pues lo lógico que el centroide sería la mitad, ¿no es cierto? A la mitad de ese manguito. Y si ese manguito siempre va a ser, ojo, eso es cierto, eso siempre va a ser de 1 pulgada, porque necesito que el concreto embeba todo el acero. Entonces la mitad de 2,54 es 1,27 y si yo agrego a todo lo demás me va a dar más o menos 9 centímetros, por eso es 9 centímetros. Y si yo tengo la información del diámetro, como que podría ser 3/4 o podría ser 1 pulgada, y hasta le podríamos cambiar el diámetro de media al estribo, entonces usted tendrá que sumar todas estas medidas hasta añadirle el 1,27. No por el 1,27, ¿ah? Porque en realidad no es el que penaliza, sino porque corresponde a la mitad, ¿no es cierto?, de 2,54. Ya, ¿Está profe, bien? gracias. Perfecto, muy bien.
Gracias por preguntar, ¿eh? Porque en realidad de eso se trata. Yo lo he explicado y creí haberlo explicado bien. De repente no le daba el suficiente énfasis. Si usted tiene dudas, este es el momento de preguntar, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, espero que lo hayan entendido bien. Y bueno, si lo han explicado en un taller, a ver, el alumno, permítame un segundo, David, el alumno que me preguntó sobre ese caso y que había visto un taller, ¿qué taller era? ¿Quién lo dictó, por favor? ¿Qué Sí, profesor? profesor, fui yo. El grupo CEI-UPC. ¿Pero quién dictó la Profe, charla? eso le dicta un estudiante, no es un profesor. Ujú. Ah, ya. Pensé que era un profesor, porque ya eso sí me preocuparía, ¿no? Me Sí, preocuparía. profesor, de acuerdo a lo que usted nos dijo, en mi mente creo que solamente tengo dos casos donde podría aplicar ese 1.27. El primero creo que es cuando tenemos solamente una capa de acero y la cuantía requerida no supera al 0.75 de la cuantía balanceada. Y ahí tendríamos que hacer un rediseño, aumentar una capa y diseñar también a compresión, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ese Y manguito va a aparecer cuando tenemos acero en compresión, ¿cierto? de acuerdo. Y el segundo caso sería cuando nos dan, ya de por sí, te dicen que se diseña con dos capas y ya tienes que calcular. Ya, bueno, ahí Así. sí. Y profesor, ¿qué pasaría si me dan con dos capas y la cuantía requerida supera al 0.75 de la cuantía balanceada? ¿Agregaría otra capa? No, ya en ese sentido, fíjense, ni le ponga más acero porque no va a pasar. Encima el diseño no va a ser dúctil. Lo que sucede ahí es dos cosas. O cambiamos el F'C o aumentamos el peralte. No hay otra alternativa. ¿Ya? De acuerdo, Sí, profesor. esa es una segunda recurrencia. Pero no vamos a colocarle así ejercicios tan así meticulosos, no mismo elecciones, no así por lo bajo, no, pues, o sea, basta que ustedes me definan si es que estamos trabajando con acero en compresión o acero en interacción y definan ustedes qué es lo que tienen que hacer, ¿no? La cosa tampoco es tan compleja, ¿no? No vamos a buscar, definitivamente, no vamos a buscar 5 pies al gato, no. La idea no es colocarle todas las trampas posibles. No es la idea. La idea es que usted reconozca los procedimientos y los aplique adecuadamente. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Y yo creo que no deberían tener ningún problema si han asistido a mis clases y han preguntado como lo han hecho ustedes. Y siguen preguntando, y está bien, y eso me alegra porque, por un lado, debo reconocer que hay unas cosas que debo dar más énfasis o lo doy por hecho, y entonces pues ustedes preguntan y con toda razón, y está bien. Percy, Profesor, tengo una duda también, aparte de dígame. todo eso. En un ejercicio que es el ejercicio 2 que habla acerca de cuando ya te dan, cuando te piden hallar el momento nominal, eh, donde ya Sí. te dan los aceros, hay una parte en donde le suma el acero, o bueno, el área del acero de los estribos. ¿A qué se debe eso? Le sumo el área del acero de los estribos. Acá está. Ah, exacto, ¿Cuál justo es ahí, el ese? 2. La parte donde dice 12.2, ese 2 que le está sumando, Este de ese, aquí. ajá, ¿a qué se Ya, debe? a ver. No, pues es que tiene que mirar bien. Usted tiene dos varillas, mire, ve, aquí en los Claro, extremos tiene dos varillas número 8, o sea, dos de 1 pulgada, o sea, sí. 5.1. Y aquí en medio hay una varilla número 5. El número 5 es de 5 octavos. Y Ah, esa esa varía tiene 2 pequeña. centímetros cuadrados. Ah, cierto. Ajá, Era una varía buen pequeña. detalle. Ah, ya, no, no le Ya sé agregaré. dónde van a caer, ¿ah? Ya sé dónde van a caer. Ajá. Bueno, digamos, si usted está mirando, a veces nos pasa eso, ¿ya? Estoy mirando la figura, pero realmente estoy pensando en otra cosa, entonces se me van a escapar algunas cosas, ¿ya? Entonces, una buena manera de que no se me escape nada, ¿sabe cómo es? Agarre un lápiz, o sea, en su prueba, o si quiere usted en pantalla, y márquelos. ¿Quiénes están participando aquí? Ah, ya, este de aquí. Le meto color, o sea, lo marco. Es decir, hago esto, mire, ve, ¿ya? Para que no se les pase nada, ¿ya? Cuando usted tiene algo así, entonces dice, a ver, acá tengo dos de estos. ¿Estos de qué son? De acuerdo. ¿Quién más está aquí? Está este de aquí. Y este de este de aquí. Entonces, así.
Así no se le pasa nada. Pero si usted solamente los va a mirar y de frente va a hacer esto, como ya le ocurrió, dice, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Eso es lo que le está pasando, ¿ya? Muy bien, señor. Ok, profe, ¿Alguna? gracias. Ok, perfecto. No se me escucha bien. Estoy un poquito mal de la garganta, pero espero que mejoremos en el lapso, ¿ya? Muy bien. De todas maneras, yo les sugiero que esto que me están preguntando lo vuelvan a revisar. Ya, no hay problema, Natalie. Que lo puedan revisar un poquito, no sé si hoy día o mañana, pero vuelvan a revisar para ratificar lo que los alumnos están preguntando, que también puede ser parte de sus dudas, ¿no es cierto? Y revisen lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, yo no les voy a preguntar, ¿no es cierto? Nada que no les haya enseñado. Ojo con eso, ¿ya? Yo no les voy a preguntar nada que no les haya enseñado. Si les he enseñado a hacer esto, eso les voy a preguntar, ¿no es cierto? Todo lo que se les ha enseñado se les va a preguntar. Pero claro, en problemas distintos, ¿no? En problemas que le va a llevar a usted no solamente a decirse, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Es este? ¿Cuál aplico? No. O sea, usted tiene que, hemos visto procedimientos, ¿no es cierto?, para detectar el acero en tracción, el acero en compresión, y lo que hemos tomado como, no normatividad, sino como recomendaciones para resolver el problema, ¿cierto? Aplicando la E060, ¿no es cierto? Porque lo que queremos en esencia es un diseño dúctil, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces, pues eso le hemos enseñado y eso le vamos a preguntar, ¿no? Y tampoco vamos a preguntar cosas como para que haya debajo, ¿no? Debajo de la manga algo, ¿no? Algo que por ahí caiga, no creo que sea la idea. Ya estará en la habilidad de ustedes que puedan, digamos, manejar la información en forma adecuada. Recuerden que la información, o sea, el entendimiento digamos, del texto es parte de la situación problemática. Ustedes tienen que revisar eso. Listo. Muy bien. Yo creo que ya está listo para entonces la práctica. Vamos a hacer nuestro tema que es el día de hoy, ¿cierto? El día de hoy lo que tenemos es lo que denominamos condición en servicio, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es condición en servicio? Bueno, este tema es básico para el examen parcial, ¿ya? Así que, aparte de que nos preocupamos del diseño de flexión, la condición de servicio va a ser algo importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué debemos tomar en cuenta? Porque la norma 060, y nuevamente la traigo aquí a colación, ¿no es cierto? La norma 060 nos dice que nosotros vamos a diseñar por resistencia y vamos a diseñar por servicio, así. En el capítulo 9, ¿de acuerdo? El capítulo 9, usted puede revisar este criterio, ¿no? El capítulo 9. La primera, por resistencia, es muy simple. Nos dice que la capacidad nominal minorada tiene que ser mayor o igual a la carga última amplificada, ¿cierto? Y cuando hablamos de esto de aquí, hablamos que tenemos un efecto de minoración, ¿no es cierto? Minoración. Para el caso de flexión phi, hemos dicho que es 0.9, está bien, y vamos a seguir trabajando con ese término. Cuando hablamos del RU, hablamos de las combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones de carga, y habíamos dicho que hay 5 combinaciones. La primera hemos trabajado de manera regular, 1.4, la carga muerta, más 1.7, la carga viva. Y bueno, tenemos las otras con el sismo, ¿cierto? Que vamos a hablar un poquito más adelante, no quisiera complicarles. Sin embargo, en realidad hay 11 combinaciones, solamente vamos a trabajar 5, de las cuales esta es la que más estamos usando, ¿no? De momento, ¿no? Por lo menos en la práctica 1. Ya para el examen tendremos que llegar a este nivel, ¿listo? Eso, todo esto que está aquí y que ya lo hemos venido revisando, bueno, hemos hecho diseño en flexión y diseño en flexión con acero en tracción y diseño en flexión con acero en compresión, ¿no es cierto? La razón es muy simple, porque teníamos que la cuantía requerida resultó siendo mayor que la cuantía máxima permitida. Y esto, ¿no es cierto?, no nos permite un diseño, ¿no es cierto?, un diseño dúctil, ¿de acuerdo? Así, esto no nos permite un diseño. ¿Qué hacemos? Bueno, le colocamos acero en compresión, ¿no es cierto? Y eso nos permite entonces, bajo las dos condiciones, el F'S, que es mayor que Fi, ¿cierto? Y la condición que la cuantía máxima, la cuantía requerida, tiene que ser menor o igual
que la cuantía máxima, ¿no es cierto?, cuando tengo el acero en compresión, porque eso me permite que el acero fluye. Por lo tanto, entonces sí tengo un diseño, ¿no es cierto?, un diseño dúctil, lo que quiero, precisamente eso. Siempre voy a buscar eso, ¿ya? Así. Todo esto que está acá arriba lo hemos desarrollado durante todas estas semanas y claro, desde este proceso de aquí, Whitney, ¿no es cierto?, ha sido quien nos ha guiado, nos ha ayudado mucho y esperemos que lo hayan entendido. ¿Listo? ¿Qué cosa es el diseño en servicio? Bueno, el diseño en servicio es lo que llamamos control, ¿no es cierto?, control de deflexiones. ¿Sí? Control de deflexión. ¿Y qué cosa es una deflexión? Bueno, la deflexión tiene dos aspectos. La deflexión instantánea, ¿de acuerdo? Y la deflexión diferida. ¿Ya? Eso vamos a ver ahora. Cuando hablamos de la deflexión instantánea, esta puede ser la deflexión instantánea de la carga viva o podemos tener la deflexión instantánea de la carga muerta. Sin embargo, la deflexión diferida es un factor lambda delta que multiplica, ojo, que multiplica la deflexión instantánea de la carga muerta. ¿Está bien? Así. Y esta de aquí va a tener un control. ¿Por qué le llamamos un control? Porque nos dice acá que tenemos criterios en las condiciones de servicio y el control de deflexiones. Es decir, que el delta que encontremos, el delta en servicio, ¿no es cierto?, el delta en servicio, tiene que ser menor o igual al delta máximo. ¿De acuerdo? El delta máximo. ¿Y esto dónde se encuentra? Tenemos en unas tablas. ¿Y en qué tabla se encuentra? En el capítulo 9. Así, ya, el capítulo 9. Sin embargo, para llegar a esto, nosotros tenemos que reconocer que existe lo que llamamos una inercia efectiva. No es la inercia de estática, no es la inercia de mecánica y materiales. Transitamos por la inercia crítica para llegar a la inercia efectiva. Fíjense la variación que existe de la inercia. ¿Qué significa la inercia crítica? Pues es que estamos en un estado elástico agrietado. ¿Cuándo se da el IDG? El estado elástico no agrietado. ¿Y qué cosa es la inercia efectiva? Es el promedio de estas dos inercias en cuanto a pendientes. Lo vamos a revisar. De tal manera entonces que podemos calcular las deflexiones instantáneas y con eso encontrar la deflexión digamos, requerida o en servicio, ¿no? Esto será la deflexión instantánea, ¿no es cierto?, de la carga viva, más la deflexión instantánea de la carga muerta, multiplicada por el factor lambda delta, ¿no? Así, ¿ya? Y controlada por la tabla que vamos a revisar en un momentito. Entonces, fíjense que el tema continúa, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando hablamos del diseño, no solamente debemos pensar en que, ya necesita tanto acero, ya resolví mi problema. No, lamentablemente no es así. Mire, ve y se lo vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Se lo vamos a mostrar. Uy, no está aquí, pero lo podemos buscar. Un ratito, por favor. Aquí está. ¿No? Lo que quiero mostrarles es dónde se encuentran las expresiones. Es decir, esta es mi norma de 0,60 y en el capítulo 9, página 65, nosotros tenemos aquí, fíjense, y lo vamos a resaltar, ¿no es cierto?, que la parte 1 nos habla sobre los requisitos de resistencia, ¿de acuerdo? Y la parte 2, que está un poquito más abajo, ya se los había mostrado, pero se los reitero, parte 2 nos habla requisitos generales en servicio, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es control de servicio? Bueno, yo les sugiero que lean esto de aquí, porque lo que se trata es de que una vez, así se entiende la palabra servicio, una vez que la estructura ya ha sido construida y ya entra en servicio, o sea, lo ponen en uso, es decir, las personas lo utilizan, entramos con sobrecargas, ¿no es cierto?, de acuerdo al uso. Por ejemplo, si es una edificación multifamiliar, ya las personas lo habitan, van ingresando muebles, fíjense, se va cargando la edificación, ¿está bien? Se va cargando la edificación y ya no solamente tiene la masa de concreto y las losas y todo lo demás, sino ya hay personas, son cargas dinámicas, y tenemos muebles, y tenemos frigideres, y tenemos toda una serie de cosas, ¿no? A veces hay hasta compras compulsivas, ¿no? Es decir, se llena la casa. Entonces, ¿qué sucede con los elementos? Existen deflexiones, ¿de acuerdo? Existen deflexiones. Y esas deflexiones pueden ser instantáneas de la carga viva y diferidas con respecto a la carga muerta. ¿Por qué la carga muerta tiene que incrementarse en el tiempo? Sabemos perfectamente entonces que
las cargas pueden incrementarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concreto tiene un proceso de fraude en el tiempo. No es que a los 28 días se detiene y ya está. No, continúa, ¿cierto? De la misma manera, entonces, puede generarse una variación de deflexión. Bien, sin embargo, la norma nos dice que debemos emplear peraltes mínimos, ¿cierto? Peraltes mínimos, sea en vigas, no preesforzada, en losas, y aquí nos da algunos criterios. Nosotros habíamos tomado anteriormente, y ya se lo vuelvo a reiterar aquí, ¿no es cierto?, que en el caso de los peraltes, ¿no es cierto?, vamos a usar esto. En el caso de una viga, ¿no es cierto?, una sección de una viga que tiene una base por una altura, pues habíamos considerado que si este elemento tiene una distancia de una luz de L, ¿cierto? Entonces, el peralte, pues simplemente es L sobre 10, ¿cierto? Y la base, esto es igual a H medio, ¿cierto? Siempre y cuando esto sea mayor o igual a 25 centímetros, ¿no? Así. La norma también implica que podemos llegar a otras condiciones, por ejemplo, L sobre 12. Es más, aquí podríamos checar, miren, simplemente apoyados, fíjense, dice acá, simplemente apoyados, ¿no es cierto?, para vigas y losas nervadas en una dirección, L sobre 16. O sea, podría bajar incluso mucho más L sobre 16. Si ustedes se dan cuenta, L sobre 16, pues significaría que tendría menos peralte, ¿no es cierto? Menos peralte. Y yo les estoy proponiendo que utilicen L sobre 10, que significaría mayor peralte, ¿de acuerdo? ¿Por qué la norma plantea esto de aquí? Porque, bueno, dentro de sus cálculos ha previsto que eso permite un control de deflexiones. Sin embargo, nosotros trabajamos con L sobre 10, que nos da un mejor rango, ¿está bien? Un mejor rango, ¿cierto? Bueno, de tal manera entonces que yo les sugiero emplear esto para que tengamos un control mucho más, digamos, suave, si es la palabra, ¿no? En el sentido de que se controlaría un poquito menos. ¿Que hay que plantear y hay que encontrar las deflexiones? Por supuesto que sí, ¿no? Y a esto, ¿qué se le añade? Bueno, las condiciones, ¿no? Cuando nosotros sabemos que estamos dentro de un rango elástico no agrietado y el rango elástico agrietado, pues eso depende del M crítico, ¿cierto? ¿Qué cosa es el momento crítico? Bueno, el momento crítico depende si estamos transitando en el rango elástico. El momento máximo del rango elástico es el momento crítico. Cuando yo supero el momento crítico, entonces estoy entrando al rango plástico. ¿Está bien? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, muy simple. En el estado, vamos a poner aquí, ¿no? En el estado elástico no agrietado, ¿no es cierto? Aquí el momento actuante, ya se le llama así, ese momento actuante es menor que el momento crítico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que todavía la sección está intacta, ¿de acuerdo? Y cuando estamos en el estado elástico, ¿no es cierto?, agrietado, ¿qué sucede? Esto se invierte, que el momento actuante, o sea, el momento externo, es mayor que el momento crítico. ¿Qué significa esto? Que ya superamos esta zona. Entonces, ¿qué le pasa? Yo tengo aquí la zona de compresión y el acero trabaja aquí, quiere decir que se fisuró, ¿de acuerdo? El momento crítico, entonces, es el momento en que el acero se rompe, ¿sí? Entonces, si el acero se rompe, tiene que haber una referencia. Y la referencia que hace aquí la norma es a que el concreto se rompe. ¿Y cómo se rompe? A través de este límite. ¿Quién es ese límite? El módulo de rotura. F de R, entonces, el módulo, ¿no es cierto? El módulo de rotura indica, ¿no es cierto?, si el concreto se rompió. ¿Y cómo se calcula eso? Aquí lo tenemos. Ah, cuidado, porque esto está en el sistema internacional, ¿cierto? Si está en el sistema internacional, entonces tendríamos aquí 0.62 y aquí tendríamos, por ejemplo, 21 megapascales, ¿no? Eso significa que esto puede entenderse en este sentido. Pero como nosotros estamos trabajando en el sistema MKS, tenemos que transformar esto en una cifra que sea equivalente, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos en el capítulo, perdón, en el anexo, ¿no es cierto?, número 2. ¿Está bien? Vamos a buscarlo, eso está al final. Y eso será 2, ¿de acuerdo? El módulo de rotura será 2 raíz cuadrada del F'. Aquí está el anexo número 1 y aquí está el anexo número 2. Fíjense, la ecuación es la 912, esta es la expresión. Si se da cuenta entonces, yo voy a trabajar con el sistema MKS, kilogramos por centímetro cuadrado, por lo tanto, debo emplear 2 raíz cuadrada de 210, por ejemplo, ¿no?
Entonces, tener cuidado en ese sentido porque, naturalmente, nos podemos equivocar fácilmente, aun cuando tengamos la norma a la mano, si no la sabemos utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Supone esto entonces que nosotros hemos revisado resistencia y servicio. Estamos aquí ahora, en servicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, por lo tanto, yo les recomiendo una lectura, por favor, una lectura de esto, yo lo estoy explicando, pero lógicamente hay que digerirlo un poquito más, ¿está bien? ¿Por qué es importante la inercia efectiva? Porque como estamos reconociendo aquí, yo no voy digamos, a pensar que el sistema está, ¿no es cierto?, una viga está en el estado elástico no agrietado cuando entre el servicio, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien se imagina que una viga esté en servicio y esté en el estado elástico no agrietado? Es imposible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la carga ya aumentó, el momento actuante es seguro que es mayor que el momento crítico, ya se fisuró, está trabajando el acero porque para eso está. Si el acero está trabajando, o sea, tiene un FS, significa que la zona de compresión está activa y el eje neutro subió, ¿no es cierto? Entonces ya no puedo trabajar, ¿no es cierto?, una expresión de cálculo de la, digamos, de la deformación, ¿no es cierto?, con una inercia genérica, con una inercia bruta, una inercia geométrica. Ya tengo que trabajar con una inercia efectiva, ¿está bien? ¿Qué repito entonces? Aquí la inercia es, perdón un segundito, la inercia aquí es la inercia geométrica, la bruta, pero aquí es la inercia efectiva, ¿de acuerdo? Así. No sé si se acuerdan de esta expresión, delta era igual a, mecánica material lo vimos, 5 omega por L a la cuarta sobre, esta es cuarta, ¿no? Ahí, cuarta, 384 E por I, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Esto es cuando tiene usted una viga simplemente apoyada a una distancia L y tiene una carga omega, ¿no? Entonces la pregunta era para nosotros aquí, espero que se acuerden, señores, era cuánto se deflectaba esto de aquí, ¿no es cierto? Y este delta de aquí era precisamente este de aquí, ¿no es cierto? Y lo calculamos y ya felices, ¿no? ¿Se acuerdan? Método de doble integración, método de área-momento, método de viga conjugada, en fin. Incluso podíamos calcularlo, por ejemplo, el método de trabajo virtual, en fin, ¿no? Cuántas cosas hemos empleado para calcular esas cosas. Sin embargo, ojo, aquí estamos considerando que el elemento permanecía en un estado elástico no agrietado. O sea, ¿qué significa que permanezca en un estado elástico no agrietado? Que su sección se mantiene sin cortes, sin deformaciones, sin rajaduras. Y eso sabemos que no es cierto, ¿no? No es cierto porque este estado 1, ¿cierto? El estado elástico no agrietado es un estado muy pequeño, ¿sí? El estado en que normalmente se encuentra un elemento es este de aquí, está en un estado elástico agrietado. Supone eso entonces que el eje neutro se ha desplazado, ¿no es cierto?, a una distancia que no la conocemos, pero que la podríamos calcular. Por eso es que la norma contempla entonces, señores, un poquito más abajo, ¿no es cierto?, que debemos considerar la inercia efectiva. Nos dice acá, para el cálculo del momento de inercia de la sección transformada agrietada, cuando exista acero en compresión y tracción, bueno, se utilizará, bueno, acá hay un cambio de sección, ya lo vamos a ver, pero lo que quería destacar es que lo que se utiliza es la inercia efectiva, ¿de acuerdo? Inercia efectiva. Este punto de aquí sería importante que usted lo lea nuevamente, ¿de acuerdo? Este de aquí, le pido esto por favor para este ciclo. Para el 10º ciclo le voy a añadir este de aquí en edificios, esto es importante. Si solo se queda con esto, ya fue como se dice, y si no emplea este de aquí ¿cómo se llama? En edificios, va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas. Pero todavía no hay necesidad que lo aplique, ¿sí? Si quiere leerlo, en buena hora. Bien, vámonos con entonces cómo es que se calcula el valor delta lambda, ¿no? Les había dicho entonces en principio que el delta, ¿no es cierto?, total, ¿no es cierto?, no es otra cosa que el delta instantáneo de la carga viva, ¿no es cierto?, más el lambda delta multiplicado por delta instantáneo de la carga muerta, ¿cierto? Así, carga muerta, carga viva, ¿de acuerdo? Ambas son instantáneas, pero aquí yo tengo un factor, ¿no es cierto?, el lambda delta. Aquí está ese famoso lambda delta. Eso es un cociente. Este símbolo se le llama psi, ¿no? Pero yo le llamo garabato, ¿ya? Porque parece un garabato, ¿no? Este de aquí. Y este se relaciona con el tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo por acá en meses
y en la vertical tiene, ¿no es cierto?, este símbolo garabato. Y esta se hace asintótica cuando pasan los 5 años. Bueno, 60 meses son 5 años. Entonces, si yo quisiera calcular este factor que ha de multiplicar, ¿no?, este de aquí, que ha de multiplicar la deformación instantánea de la carga muerta, entonces bastaría encontrar con estos valores. Entonces, por ejemplo, si me dijeran para 2 años, de acuerdo, para 2 años voy hasta aquí y tengo entonces este valor de aquí. Aquí ya, bueno, echarle ojo nomás, ¿no? No sé, pues 1,75, ¿de acuerdo? Este es el valor de psi. Entonces, si no tuviera acero en compresión, voy a imaginarme por un momentito que solo tengo acero en tracción, entonces la cuantía prima, dado que la cuantía prima es A' S sobre B por D menos D', ¿cierto? Entonces esto sería 0. Al ser 0 me quedaría entonces que el lambda delta vendría a ser el valor de 1,75, ¿no es cierto?, sobre 1 más 0, lo que me da simplemente que el lambda delta sería 1,75, ¿de acuerdo? Ese sería el factor, si ustedes se dan cuenta, que se añadiría en este caso de este elemento, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el delta instantáneo de la carga viva y la carga muerta? Pues como lo tenemos aquí, ¿no? Lo hemos presentado aquí, con este valor, ¿cierto? Este es el cálculo del delta instantáneo, ¿sí? Ese es el delta instantáneo. Claro, hay que colocarle aquí no la inercia geométrica, sino la inercia efectiva. ¿Y cómo calculamos la inercia efectiva? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen, ya lo vamos a ver, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy, ya lo estamos viendo. Y claro, existe una tablas para el control de deflexiones, o sea, estas admisibles requieren de un control. Entonces, el delta total, ¿no es cierto? El delta total que encontremos tiene que ser menor o igual al delta máximo permitido, ¿está bien? Bueno, salió más feo esto ya, máximo. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, en función de estos conceptos, vamos a llamarle A y B, por ejemplo, ¿ya? Y para ello tiene aquí un límite máximo de deflexión, o sea, el delta máximo de deflexión vendría a ser L sobre 480, ¿no? Es uno de los más usados, y el delta máximo también cuando tengo este caso, L sobre 240, ¿de acuerdo? ¿Cuándo usar este de aquí? ¿Cuándo usar el otro? Pues eso depende de estas características. Si yo dice acá, tengo un piso o techo que soporten o estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños, o sea, muros de albañilería, es decir, si una viga, ¿no es cierto?, carga muros de albañilería, que son elementos no estructurales porque son de relleno, entonces yo debo controlar la deflexión con esta expresión, L sobre 480. Si yo tengo una viga, ¿no?, que está ligada a elementos no estructurales, no susceptibles de sufrir daño. Si aquí eran muros de albañilería, aquí podríamos pensar en muros de drywall, ¿está bien? ¿No? Porque si a un muro de drywall yo lo pongo debajo de una viga, ¿no es cierto?, que se deflecta bastante, el muro de drywall pues ni se va a enterar, o en todo caso se va a fisurar alguito, pero difícil que se caiga, ¿no? Pero si yo tengo una viga, ¿no es cierto?, en el cual tiene un muro de albañilería encima, y la viga se deflecta, o sea, baja, ¿qué le pasa al ladrillo? Se fisura, ¿cierto? Porque cambió de ubicación y no es un material dúctil, sino es un material muy frágil, de tal modo que colapsa y podría caerle un ladrillazo a usted. En cambio, ya, si le cae un pedazo de drywall, pues ya usted se levanta nomás normal, ¿no? Entonces, todo depende del efecto, ¿no? Entonces, hablamos de elementos no estructurales, o sea, de rellenos, susceptibles de sufrir daño, o sea, que se pueden fisurar y que dañan a cualquier persona. Aquí, de la misma manera, elementos no estructurales, no susceptibles, perdón, de sufrir daño debido a grandes deformaciones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay menor control. Si yo tuviera, por ejemplo, ¿no?, una longitud de 6 metros, ¿de acuerdo? ¿Cómo controlarían? El caso del primero sería, si dividimos, en el caso, aquí tendríamos, el delta sería 600 sobre 480, y esto sería 1.25, ¿no? 25 centímetros, fíjense. Y en el caso del otro sería 600, ¿cierto?, sobre 240. O sea, representaría el doble, ¿no? Estaríamos hablando de 250 centímetros, ¿bien? Fíjense cómo a uno se le permite mucho más, al segundo se le permite mucho más, deflectarse más, ¿cierto?,
que al otro que tiene elementos no estructurales que puede sufrir daño, ¿está bien? ¿Ante quién? Ante la deformación de una viga, de una losa, en fin, lo que corresponda. ¿Estamos? Entonces, existe esta tabla que nos permite controlar las deflexiones. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ya ahora sí, en esta, digamos, en esta secuencia que digamos está mejor estructurada, y con eso al final vamos a aprender a calcular por lo menos la inercia efectiva, ¿de acuerdo? Por lo menos la inercia efectiva en esta clase, para que ya la siguiente podamos trabajar algún ejemplo sobre deflexiones instantáneas. Lo importante está en la parte que vamos a ver es llegar a la inercia efectiva. Bien, perdón, hoy se me fue. Ya, en este caso entonces vamos a reconocer en términos, digamos, referenciales, reales, que en la realidad del diseño estructural nos vemos condicionados a las tendencias arquitectónicas. ¿Qué significa esto? Pues significa que normalmente cada vez, ¿no es cierto? Cada vez se hacen edificaciones más esbeltas, por lo tanto las estructuras son más esbeltas, ¿cierto? Con pocos elementos estructurales, fíjense, si el arquitecto encontrara un espacio libre sin columnas sería ideal, sería su mundo ideal, que nada le estorbe, ¿no? Que no le malogre la visión. Nuestras columnas siempre suelen malograr su visión. Entonces, si el techo flotara, sería lo máximo para el arquitecto. Pero no es así, pues, ¿no? Estamos sujetos en la Tierra a una carga gravitacional que empuja todos los elementos hacia el suelo. Por lo tanto, necesitamos elementos verticales. ¿Listo? Si no, estaríamos levitando, ¿no? En fin, entonces esas tendencias arquitectónicas obligan a que los elementos sean más delgados, por lo tanto, pues obviamente tienen efectos con las deformaciones laterales y verticales. Bueno, respecto a la economía afecta porque el peso mínimo, ustedes saben que contempla menor peso, menor efecto sísmico, ¿de acuerdo? De la misma manera, el costo mínimo es importante porque se requiere de que se optimice la parte de recursos, no solo en términos de resistencia y servicios, sino también que sean lo más baratos posibles dentro de un rango apropiado, ¿no? Y hemos hablado también de constructibilidad, es decir, podemos estandarizar las cosas y podemos mostrar algo que sea trabajable, continuo y rápido, ¿no es cierto? Los diseños, pues se ven de alguna manera inducidos a que hagamos y que tomemos en cuenta el proceso constructivo. ¿Para qué? Para que sea viable, sea rápido y sea económico. Muy bien. Cuando hablamos de ese contexto, entonces, ya hemos visto nosotros que en el diseño de la norma 060 plantea el diseño por resistencia, ¿no es cierto? Perfectamente, ya lo conocemos. Y en servicio. ¿Qué significa esto? Control de fisuras y de deflexiones. Sin embargo, si usted, bueno, razonablemente piensa, si controlamos las deflexiones, no van a aparecer las fisuras o van a ser mínimas. Entonces, vamos a tratar de controlar deflexiones para evitar las fisuras. Al final, también es importante reconocer que se debería incluir la confortabilidad. ¿Qué significa esto? El control de las vibraciones, ¿no? No es posible de que, por ejemplo, no sé si han visto en algunas casas o alguien vive en alguna edificación que tiene una losa muy delgada, ¿no es cierto? Y pasa un carro, un bus, un tráiler por su calle y vibra, ¿no? Le hace una sacudida. Entonces eso tampoco es dable, ¿no? O sea, se tiene que ver la confortabilidad en la cual no haya sobresaltos o pánico, ¿no? Que puede suceder también. Y no solamente eso, molestia, porque por ejemplo, yo he visto edificaciones de orden social, ¿no es cierto?, con losas de 10 centímetros de losa, pero que tienen una falta de aislamiento acústico terrible, ¿no? Es decir, pues, si usted está en un entrepiso cualquiera, se entera, ¿no es cierto?, de dónde se encuentra su vecino en la parte superior, porque si el departamento es el mismo, repetitivo, entonces usted se puede enterar hasta cuando va al baño y jala la cadena, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, ese extremo. Pero eso es parte de lo que a veces la arquitectura exige, ¿no? No notan esa falta de confortabilidad. Muy bien. La verificación en servicio, es decir, el control de la deflexión es lo que tenemos que hacer dentro del rango elástico. ¿Por qué? Porque las secciones permanecen planas antes y después de la flexión, ¿de acuerdo? Eso.
Vamos a ignorar la resistencia a la tensión del concreto, o sea, es muy corto el tiempo, sabemos esto por el estado elástico no agrietado, es un tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Y las relaciones de esfuerzo de formación, el concreto y el acero van a ser linealmente elásticas, señores, eso es importante, ¿no? Existe una relación proporcional entre las relaciones del concreto y el acero en términos de deformación y esfuerzo. Las deflexiones pueden ser críticas si se utilizan poco operante, ya lo hemos visto, ¿no? Utilicemos la característica del predimensionamiento, un décimo, ¿no? Un décimo, que sería lo más importante. Bien, las fisuras también deben ser controlar el aspecto estético, por supuesto. Obviamente, fíjese, si aparece una fisura y usted entrega una obra a un propietario, lo primero que le va a decir, ¿y eso? Y usted va a decir, no se preocupe, eso está controlado por el artículo tal, capítulo tal de la norma 060, todo está dentro del rango permisible. La persona que le va a comprar no le va a decir, no, no me interesa la norma 060, yo no quiero que haya fisura. Porque el sinónimo de fisura para cualquier mortal significa que se va a caer, ¿no? Así de simple, ¿no? Sin embargo, uno tiene un sustento y puede argumentar que está dentro del rango elástico, además saca su control de fisuras y dice, no ve, aquí estamos por el rango permitido y no se preocupe. No, no se la van a aceptar simplemente. Entonces, el orden estético es algo que también hay que controlar, ¿de acuerdo? Muy bien, para ampliar esta parte del tema, ¿no es cierto? Tenemos un par de libros, uno de ellos está en el aula virtual, así que les sugiero que lo revise. El capítulo 10, comportamiento bajo carga en servicio, es decir, ya en uso, el libro de Park and Pauli, sería bueno que lo lean, ¿ya? Sería bueno que lo lean. Muy bien, entonces vamos ahora a las deflexiones y sus controles, es decir, primero vamos a las deflexiones. Habíamos dicho que tenemos dos tipos de deflexiones, las deflexiones instantáneas o inmediatas y las deflexiones diferidas o de largo plazo, ¿ya? Las deflexiones instantáneas son las que están ligadas a la carga viva, ¿no? ¿Por qué? Porque entra en servicio, por ejemplo, imagínense, ¿se acuerdan cuando íbamos a clases? Teníamos en un salón, ¿no? Se llena el salón y pues es instantáneo, ¿no? Se llena, ¡guau! Se llena y luego se sale, o sea, salen, digamos, a una siguiente clase. ¡Bum! Sale automáticamente, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Esa es una deflexión tomada en cuenta desde el punto de vista de la carga viva. En cambio, en la carga muerta, que siempre está ahí, digamos, su efecto es a largo plazo, ¿ya? ¿Y de qué depende esa condición de largo plazo? Es del flujo plástico, es decir, que el concreto fragua en el tiempo, ¿de acuerdo? Fragua en el tiempo. Luego tenemos cargas permanentes o cargas variables, ¿no es cierto?, que acompañan a digamos, a la losa, a la viga, lo que tengamos en cuenta, ¿no? Podría ser que tenemos un espacio libre, luego le agregamos un muro de ladrillo, o puede ser un muro de drywall, le colocamos una pantalla de vidrio, se la retiramos en el siguiente mes y la volvemos a colocar y así. Entonces tenemos cargas permanentes que van acompañando y en el tiempo va, digamos, afectando en una deflexión que le llamamos diferida. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, aquí un dato importante. Nosotros ya hemos detectado, ¿no es cierto?, que las estructuras en su mayor contexto se encuentran en el estado elástico agrietado. Eso supone entonces que para encontrar la inercia efectiva necesito la inercia crítica. Repito, si yo quiero encontrar la inercia efectiva, necesito de la inercia crítica, ¿de acuerdo? Y la inercia crítica se da cuando estoy en el estado elástico agrietado, ¿de acuerdo? Así, ¿qué significa eso? Que tengo una zona en compresión, que tengo el eje neutro, ¿no es cierto? Y que tengo mis varillas aquí que las puedo transformar en concreto, ¿no es cierto? Pero yo no sé esta distancia, ¿de acuerdo? Y la vamos a aprender a calcular. Entonces, primero, o sea, aquí hay una sección transformada. Si ustedes se dan cuenta, ya lo hemos visto anteriormente, existe una sección transformada, ¿sí? Transformada. Supone esto entonces que tenemos que aprender, ¿no es cierto? No supone, tenemos que aprender a cómo trabajar una sección que es compuesta. Nos vamos por lo más sencillo. Tengo concreto y tengo una sola varilla de acero. Bueno, sabemos que por deformación y por esfuerzo tienen comportamiento. Sin embargo, la sección transformada representa un cambio de área
¿no es cierto? ¿De qué cosa? Del área del acero. O sea, y el área del acero tiene que transformarse en concreto para poder trabajar la inercia, ¿no es cierto?, de la sección transformada. ¿Listo? Así. Esto en el caso más sencillo. Aquí tenemos una sección ya un poquito más real porque tenemos la ubicación del acero, ¿no es cierto?, en su zona de compresión, el acero en su zona de tracción. Sabemos que estas son sus características de esfuerzos y deformaciones, y entonces el eje neutro será una compensación del área transformada del área del acero prima, n-1. ¿Por qué? Porque le estoy quitando los vacíos que deja la varilla. Igual manera, si es que estamos en el estado antes del agrietamiento, o sea, el estado elástico no agrietado, todavía no se ha fisurado, ¿no es cierto? De tal modo entonces que el área del acero transformado será n-1 a S. ¿Por qué n-1? Porque les estoy quitando estos huequitos de aquí. Es como si yo tuviera todo y le quito, le saco las varillas y me queda un orificio, ¿no es cierto? Por eso es que es n-1, ¿de acuerdo? Tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y aquí tendríamos una sección transformada, ¿no es cierto?, antes del agrietamiento. Estado elástico no agrietado, ¿de acuerdo? Así. Eso significa entonces que eso no es tan real. Nosotros sabemos que el estado transformado se da cuando estamos en la zona de agrietamiento, es decir, en el estado elástico agrietado. Por lo tanto, ojo con esto, por lo tanto, aquí hay un detalle que debemos tomar en cuenta. La sección transformada, primero, reconoce que ya tengo un eje neutro, tengo un eje neutro, la zona inferior ya se fisuró, y el que está trabajando al 100% es el área del acero. Pero ya no tenemos que trazar o quitarle ningún vacío. ¿Por qué? Porque el concreto ya fue, ya se fisuró. O sea, lo que queda es el área del acero nada más abajo. Por lo tanto, tendría que hacer la conversión directamente con N por A de S. ¿De acuerdo? En la parte superior sí, todavía tengo yo aquí una zona de compresión y tengo aquí los dos vacíos que me ha dejado estas dos barras que al transformarse me darán N-1 a prima S. ¿Ya? Así. ¿Qué es lo que estamos buscando en todo esto? Es que conformemos lo que llamamos el I crítico. ¿Qué cosa es el I crítico? Pues este estado, ¿no? Este estado en el cual estamos en el estado elástico agrietado, es el estado en que nos encontramos en su mayoría de condiciones en servicio, y lo que necesito aprender ahora es cómo calcular este I crítico. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular este I crítico? Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, tomar en cuenta que la inercia efectiva estará referido como el promedio, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí, es una pendiente, ¿de acuerdo? Es el promedio, para una curvatura que es una flecha con respecto a un momento, ¿de acuerdo? Así. Entonces, si estamos dentro del rango elástico, la inercia, digamos, geométrica o bruta, es una pendiente, ¿no es cierto?, hasta el momento crítico, es decir, cuando no se fisura. Una vez que se fisure, ¿de acuerdo?, pasa al rango plástico hasta un momento máximo, y aquí tendremos el I crítico, es decir, esto es el rango elástico no agrietado, y este es el rango elástico agrietado. ¿Qué cosa es la inercia, la inercia efectiva? Es el promedio, ¿de acuerdo? Es un promedio de pendientes. Esta pendiente, fíjense, es mucho más pronunciada. Si yo llevo esta pendiente aquí, lo que voy a obtener es más o menos esta característica, ¿no? Esta línea es paralela, observe usted a esta de aquí. Entonces, yo tengo la inercia crítica, ojo, esta es la inercia geométrica, y la inercia, digamos, efectiva es el promedio, o sea, está exactamente en medio de estas dos condiciones. Por eso se le llama el promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, para eso primero debemos considerar el momento crítico, porque existe una relación entre el momento crítico y el momento actuante. ¿Está bien? El momento actuante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos inercia, cuando yo tengo una expresión de delta y usted tiene que calcular aquí inercia, entonces aquí viene la pregunta. Si el M crítico, ¿está bien? Si el M crítico y el MA, ¿no es cierto?, es una cifra, digámosle es así, mayor, ¿no es cierto?, mayor que la unidad, es decir, que el momento crítico, por decirlo, es mayor que el momento actuante, entonces la inercia es simplemente la inercia bruta, la inercia geométrica, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la inercia crítica es mayor que
podemos verlo desde el punto de vista al revés. El momento actuante es menor que el momento crítico. ¿Qué quiere decir? Que el momento es muy pequeñito todavía comparado con el momento de rotura. Por lo tanto, la inercia o la sección está intacta, ¿no? Primera parte. Si es que el momento crítico, ¿no es cierto?, entre el momento actuante es menor que la unidad, eso significa que el momento crítico, ojo, aquí vamos a ponerlo así de esta manera, es menor que el momento actuante, y si yo lo giro, puedo poner aquí que el momento actuante es mayor que el momento crítico. ¿Qué significa que el momento actuante sea mayor que el crítico? Que el momento externo aplicado es mayor que el momento de rotura. Por lo tanto, aquí ya debo usar una inercia que es la inercia efectiva. ¿De acuerdo? Así, debo usar una inercia mayor que la efectiva. Entonces, respuesta a todo ello. El momento crítico nos define, ¿no es cierto? Esto nos define cuándo salimos, ¿no es cierto? Cuándo salimos del estado elástico y pasamos al plástico. Para ello, para calcular el momento crítico, debo emplear lo que nos dice la norma, utilizar la resistencia a tracción del concreto, que se llama módulo de rotura. Ya hemos visto que este valor está en el sistema internacional, ¿cierto? Pero si yo quiero usar el FR, ¿no es cierto? Aquí, esto es para el MKS, ¿no es cierto? Así. Muy bien, entonces ya tenemos estas relaciones y debemos tomar en cuenta qué sucede con este término. Y este término lo vamos a ver aquí precisamente en el cálculo de la inercia efectiva. Fíjese, el momento crítico entre el momento actuante, bueno, el momento actuante, no se olvide, bueno, el momento crítico es este de aquí. Y el momento A es el momento último, o sea, el momento aplicado, el momento amplificado. ¿Listo? Bien, la inercia efectiva, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, tengo este coeficiente, momento crítico entre el momento actuante, elevado al cubo, multiplicado por el IDG, ojo, la inercia geométrica, más 1 menos este factor elevado al cubo nuevamente, multiplicado por la inercia crítica, ¿de acuerdo? Y la suma de esos dos tiene que ser menor o igual que la inercia bruta. ¿Está bien? Así. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos los elementos de base suficiente para poder calcular la inercia efectiva. Eso es simplemente la relación entre la inercia crítica y la inercia última, ¿no? Que está en función de el eje X de este factor M actuante entre el M crítico y la inercia efectiva. ¿Sí? Muy bien, ¿qué significa esto? Que si el MA entre el MA entre el M crítico es menor que la unidad, tendremos una inercia efectiva alta. Y si el MA entre el M crítico es mayor que la unidad, entonces tendremos una inercia menor, una inercia crítica, y llega al extremo en el límite de inercia crítica. Bien, la sección transformada entonces, si ustedes se acuerdan, la hemos aprendido a calcular de esta manera, ¿no? N veces ADS, y esto ya sabemos que N es igual a S sobre DC, ¿no? Y la inercia crítica será pues simplemente la inercia que está llevada a este eje neutro, ¿cierto? A este eje neutro. Y bueno, aquí, en vez de realizar, por ejemplo, un doceavo de la base por la altura del cubo, que sería centroidal, y llevarlo al eje del eje neutro, entonces mejor trabajamos con la otra inercia, que es repetir a la base, ¿no? Que es solamente 1/3, ¿está bien? Podemos usar ese criterio también. 1/3 nos indica a la base de la altura, no, perdón, de la base por la altura del cubo, 1/3, repito, de la base por la altura del cubo, y ya tengo la inercia en la parte superior. Y la parte inferior, ¿cómo tendría? Bueno, habíamos dicho que la inercia centroidal es 0, y tendríamos n veces ADS, n veces de ADS, por la distancia entre ejes paralelos, o sea, D menos KD, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar X, elevado al cuadrado, ¿no? Y con eso ya tendríamos la inercia crítica. Y si tengo la inercia crítica, ya podría encontrar la inercia efectiva, ¿ya? Así. Claro, para todos los casos, por ejemplo, con acero en tracción, acero en compresión, tenemos varias ecuaciones. Fíjese que la verdad que nos perderíamos con tanta capacidad de memoria, ¿no? Porque fíjese, cada vez se van complicando las ecuaciones, ¿cierto? Aquí tenemos para este caso, ¿cierto? Y aquí tenemos esta de aquí. Entonces, no creo que valga la pena aprenderse todo esto de memoria. Lo que sí tenemos que aprender es cómo calcular, ¿no? Cómo hacerlo, y aquí lo tenemos, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a calcular eso, ¿no es cierto?
Y ya después dejamos los ejercicios para la siguiente clase, ¿sí? Para la siguiente clase vamos a ver todo esto aquí. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero los ejercicios los vamos a ver para la siguiente clase. Primero vamos a aprender a reconocer y calcular lo que significaría para nosotros la sección transformada. ¿Listo? Muy bien. Eso lo vamos a ver aquí, permítanme un segundo. Aquí estamos, pero eso está acá, permítanme un segundo. Acá. Muy bien, acá tenemos para hacer ejercicios. Bueno, aquí está el resumen que hemos venido trabajando, ¿cierto? Las características de la deformación, digamos, para una viga simplemente apoyada, cómo calcular la inercia efectiva, ¿cierto? ¿Qué cosa es el momento crítico? El valor del módulo de la rotura, ¿cierto? Esto sería el desplazamiento total, que es la deformación instantánea de la carga viva, más la deformación instantánea de la carga muerta multiplicado por el lambda delta. ¿De dónde sacamos el lambda delta? Ya lo hemos visto, esto está aquí, ¿cierto? Mediante este gráfico, y debe cumplirse, ¿no es cierto? Debe cumplirse que el delta total es menor o igual al delta máximo permitido. Y lo tenemos a través de esta tabla. Bien. Para llegar entonces, como estamos viendo aquí, para llegar a la inercia efectiva, que es lo más importante en esta ecuación, pues tenemos que calcular la inercia crítica. Entonces, si calculamos la inercia crítica y tenemos la sección, entonces será fácil encontrar la inercia efectiva y ya lo demás será simplemente una cuestión numérica. ¿Ya? Bien, entonces veamos aquí, tenemos un pequeño ejercicio para mostrarlo. Bien, nos piden determinar la inercia efectiva al centro de la luz, dice, para una viga. Al centro de la luz se refiere que está en la parte central de la viga, ¿ya? De una viga simplemente apoyada. Ojo, la viga tiene una sección de 30 por 50, una F'C de 210, 4200 RPI, tiene un acero en tracción de 4 varillas de 3/4, y el valor del M crítico entre el momento actuante es 0.8, ¿no es cierto? 0.8. ¿Qué quiere decir que salga menos que la unidad? Quiere decir que el momento actuante es mayor que el momento crítico. Por lo tanto, ojo con esto, por lo tanto, ya estamos en el estado elástico agrietado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Espero que sí. Repito, si a mí me dan este cociente, que el M crítico entre el MA es menor que la unidad, significa que el denominador es mayor. O sea, que el MA, el M actuante, el MU, es mayor que el momento crítico. Y si el MA actuante es mayor que el M crítico, ya estoy en la fase del estado elástico agrietado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a considerar entonces qué sucede con la sección, es decir, la sección, ¿no es cierto?, tiene esta transformación. ¿Por qué es así? Bueno, porque la sección de 30 por 50, ¿de acuerdo?, tiene varillas de 3/4, o no me dan la ubicación de los estribos ni el espesor del recubrimiento, bueno, entonces será un de prima 6 centímetros, ya lo hemos explicado bastante. De tal modo entonces que ya tendríamos nosotros una línea del eje neutro en el cual en la parte inferior que tenemos el N por el acero existente, 4 varillas de 3/4. Y en la parte superior tengo una distancia X que no la conozco, ¿está bien? Esta distancia X no la conozco. Y la parte superior tiene un centroide, ¿no es cierto? Un centroide, ¿ya? Lo que sí sé es que el peralte efectivo, o sea, la distancia en la fibra de compresión al eje del acero de tracción es 44 centímetros, ¿ya? Eso ya lo tengo dispuesto ahí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a realizar el proceso, ¿no es cierto?, de conversión. ¿Qué vamos a convertir? El acero en la parte inferior lo vamos a convertir en concreto para trabajar un elemento común. Bien, EDS es 2 por 10 a la sexta, estamos hablando de acero, y el EDC, o sea, el módulo de elasticidad del concreto, es 15.000 por la raíz cuadrada del F'C. Supone eso entonces que estamos hablando en kilogramos por centímetro cuadrado, y en el numerador también. Este cociente me va a dar 9.2. ¿Listo?
Bien, y ahora entonces vamos a plantear por equilibrio, fíjense, vamos a plantear hasta ahí. Vamos a plantear por equilibrio que el momento estático, o sea, el momento que es el área por la distancia, son iguales en el eje neutro, ¿cierto? Es decir, la sumatoria de momentos respecto al eje neutro vendría a ser el área en la parte superior, a ver, el área sería 30 por x, ¿cierto? Multiplicado por la altura del centro de gravedad, sería x medios, tiene que ser igual a el área de la parte de donde esté el acero, pero transformada en concreto, n veces la de S por la distancia al eje neutro, que vendría a ser 44 menos x, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, eso quiere decir que ya tengo mi equilibrio y puedo resolver. Pero matemáticamente hablando, eso resulta ser una ecuación de segundo grado. ¿Está bien? Y cuando encontramos un planteamiento de una ecuación de segundo grado, lo lógico es que encontramos dos respuestas, ¿cierto? Y esas respuestas tienen que ser analizadas en el sentido contextual. Por ejemplo, nos puede salir un valor de, no sé, pues, 30 centímetros y 80 centímetros, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál de los dos valores corresponde a este contexto? Pues aquí, en este sentido, fíjense, la distancia x puede ser desde 0 hasta 44. ¿Está bien? O sea, no puede ser más de 44, si no estaría fuera de, ¿no? Sería, si tomamos 80 centímetros, es una solución matemática, pero no es real. Entonces, la solución vendría a ser la que está en el orden de los 30, pues no, o sea, el orden en el que está este valor de x. ¿Está bien? Así. Bien, en este caso, entonces, nosotros vamos a tomar la cifra que contextualmente le corresponde a esta solución. No puedo tomar otra porque obviamente estaría fuera de contexto, ¿sí? Eso lo tienen que ver ustedes. Muy bien, si ya tengo entonces esa altura, ya puedo determinar qué cosa. Puedo determinar el I crítico. El I crítico dijimos que era el área de la parte superior, o sea, 30 por la altura, que nos da 1437 al cubo sobre 3 para que me dé al eje, ¿no es cierto?, al eje neutro. Aquí tendríamos 9.2, que es n, 4 porque son 4 varillas, 284 porque el área de cada varilla 3/4 es 284. Aquí tendríamos entonces el área, ¿no es cierto?, total transformado por la distancia desde el centro de gravedad del acero al eje neutro, que vendría a ser d 44 menos la altura de la zona comprimida, 14.37, ¿no?, al cuadrado. Y ahí tengo entonces la inercia crítica, ¿de acuerdo? Allí tengo la inercia crítica. ¿Qué me falta? Bueno, me falta calcular la inercia efectiva. Y habíamos dicho que la inercia efectiva lo tenemos aquí. La inercia efectiva no es otra cosa que este cociente, que ya lo tengo, que es 0.8. La inercia geométrica, bueno, eso lo puedo calcular directamente, es un doceavo de la base por la altura del cubo. Esto yo lo tengo, la inercia crítica acabo de calcularlo y ya tenemos entonces nuestros datos que nos faltan, ¿de acuerdo? Así. Bien, entonces lo primero que calculamos es la inercia geométrica, ¿no? Un doceavo de la base por la altura del cubo, ya lo tengo, y ya lo único que me queda es ingresar esa información a esta expresión, ¿cierto? Y recuerden que el M crítico sobre el M actuante es 0.8, multiplicado por el I de G, más 1 menos este factor elevado al cubo por el I crítico, y eso tenemos que verificar que se llama, ¿no?, ¿qué? La inercia geométrica. Bien. Ya con esto entonces podemos completar el proceso y nos damos cuenta aquí que la inercia efectiva, ¿no?, luego de efectuar este proceso, ¿no?, con las cifras que hemos hallado, nos va a salir 219.257.13 centímetros a la cuarta. ¿Está bien? Repito, 219.257.13 centímetros a la cuarta. Y esto tiene que ser, como dice aquí esta expresión, menor que la inercia geométrica. La inercia geométrica es 312.500, ¿cierto? Es menor, ¿ya? Así. De tal modo, entonces, que ya tenemos las características, ¿no es cierto?, que corresponde a esta inercia. Ya a partir de aquí ya podemos calcular, ¿no es cierto?, nosotros, por ejemplo, a través de esta expresión, cuánto es la deformación, ¿cierto? Y luego compararla con la deformación máxima de acuerdo al contexto que nos toque verificar, ¿no? Si puede ser de 480 o L sobre 240.
Muy bien. No sé si tenemos alguna otra inquietud al respecto. No vamos a hacer este ejercicio todavía. Me gustaría que esta parte esté bien afianzada, ¿no es cierto? Y con todos los horarios estoy llegando hasta aquí para no avanzar más tampoco y que usted ya se concentre en la prueba, ¿no? Que es lo que seguro todos están pensando. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Espero que hayamos podido avanzar algo, porque en realidad la próxima clase vamos a gastar 2 horas y luego la siguiente semana vamos a gastar por lo menos media hora más para explicarle, ¿no? Algunos detalles sobre la práctica y la forma de corregir. Entonces ya con este avance hemos podido lograr ganar pienso yo, por lo menos 1 hora y media o 1 hora, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿dónde obtuve? Perdón un ratito. Estamos aquí. ¿Dónde obtuve los datos que introduje en el teorema Steiner? Ya se los explico. Aquí estamos, ya ahí para que se vea mejor. Bien, Steiner está aquí abajo, ¿no? Pero vamos a colocar la inercia crítica que está a la línea del eje neutro. Ojo, tengo que llevar la línea del eje neutro. Entonces, para el rectángulo superior ya no utilizo 1/12 de la base por la altura del cubo y lo otro trasladado por la altura. Si ustedes se acuerdan, en estática, señores, puedo calcular la inercia referido a la base. Y cuando yo calculo la inercia referida a la base, ya no es 1/12, es 1/3, ¿sí? Entonces será 1/3 de la base por la altura del cubo. Directamente entonces ya puedo obviar usar Steiner. Y en la parte final, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el centroidal es 0, y lo que tenemos es el aporte del área por la distancia de ejes paralelos al cuadrado. Bueno, 9.2, ¿qué cosa es? Es n. Aquí está, n. 4, ¿qué cosa es? Son 4 varillas. ¿Qué cosa es 284? El área de cada varilla de 3/4. ¿Qué cosa es 44? La distancia total de menos, como yo necesito esta distancia paralela, sería 44 menos x, que en este caso es 14.37, y algo más es operativo. ¿Listo? Sí, Bien, profesor, gracias. perfecto, ya, si se entendió eso, estamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? La próxima clase vamos a aprender a usar esta expresión, ¿no es cierto? Y van a trabajar, así que yo les pediría, por favor, para la próxima clase, bueno, que será el próximo lunes en realidad, tengan su calculadora a la mano porque ustedes van a hacer el trabajo, ¿ya? Yo les voy a esperar a que ustedes realicen las operaciones y con eso corroboramos, ¿ya? La inercia de la varilla es correcto, así es 0, eso es lo que hemos dicho también en la clase anterior, cuando tuvimos los otros casos, ¿no? Sí. Muy bien, señores, eso sería todo. ¿Cuántos han participado el día de hoy? Tenemos ya 30 y, ¿cuánto? 32, pero se han retirado uno, o sea, serían 33, ¿no? 33 personas. Bien. Dígame, María Fernanda, le escuchamos. Profesor, disculpe por la insistencia. Tengo otra pregunta. Vamos, pregunte. Sí, cuando mi diseño requiere acero en compresión, usted indicó en clase que tenemos que asumir un valor de 6 centímetros. En el examen, ¿este valor tenemos que asumirlo por igual o asumimos que el diámetro de refuerzo va a ser el mismo que nos ha dado en el enunciado? No, a ver, ahí hay un par de cosas que está un poquito confundida. Lo primero, a ver, le voy a mostrar lo que hemos hecho, no nada que no hayamos hecho. En este ejercicio, fíjese, aquí en el texto que usted ve, no dice nada del recubrimiento, no dice nada del estribo ni la varilla que estamos usando. Por lo tanto, les dije que deberíamos asumir 6 centímetros, ¿cierto? Eso creo que lo tienen claro. Pero, ¿cuándo usamos esto de aquí? ¿Cuándo usamos esto de aquí? Cuando me dan, ¿no es cierto? Cuando me dan, ¿qué cosa? El recubrimiento, el estribo y la varilla que vamos a usar. Y eso lo hemos hecho en este último ejercicio, aquí. Fíjense, en este ejercicio de aquí,
No solamente me dicen, aquí me dicen textualmente, el recubrimiento, ojo, es 4 centímetros. El estribo es 3/8, ¿de acuerdo? Me dicen eso, ¿sí? Y es más, el módulo, perdón, el epsilon sub c, o sea, la deformación unital en concreto, no es 0.03, sino 0.035. ¿Está bien? O sea, cambia totalmente las cosas y tengo que calcularlo. ¿Está bien? Entonces, el D', cuando a mí me dan esto, ya tengo que calcular, ¿no? Es más, en este caso, no me dan el diámetro de la varilla longitudinal. ¿Qué les dije que sería lo más apropiado usar? Usar 3/4, ¿está bien? Usar 3/4. ¿Y cuánto tiene el diámetro de la varilla 3/4? 1,90, ahí está, ¿no? La mitad de 1,90 es 0,95. Y entonces yo tengo, considerando una capa, por cierto, 4 centímetros más 0,95 más 0,95 me da 5.9. Entonces, esa es la forma de calcular. Esos son los dos escenarios, ¿ya? Es decir, que le demos recubrimiento, que le demos estribo, entonces ya usted tiene que calcular el valor de D'. Si no le damos eso, usted puede asumir 6 centímetros, solo en ese caso. ¿Sí? Espero que haya contestado su pregunta. No, claro, claro, eso sí entiendo, profesor, pero Ya. cuando obviamente el ejercicio no nos va a dar de antemano si es solo acero en tracción o si se necesita en la zona de compresión, ¿no? Nosotros debemos de saber eso mediante los cálculos, pero en Ajá. caso nos toque compresión, cuando nosotros ya confirmamos que tenemos acero en compresión, debemos de utilizar una doble capa en la zona de Sí, tracción. Exacto, ajá. correcto. Sí, Entonces, para la zona de compresión, solo para la zona de compresión, ese D', asumimos que es 6 o sí. asumimos el mismo El cálculo diámetro de del... abajo. Ajá, Ajá. Buena esa es mi pregunta. pregunta. Correcto, Esa es mi pregunta. correcto. Ya, pero yo le había entendido otro D'. Ya, el D' de la parte superior, ¿no es cierto? Es el mismo que se calcula en la parte inferior, en este caso 5.9, ¿ya? Si no tuviera información, ¿no? Como lo estamos procurando, sería 6 centímetros. Pero si ya lo ha calculado, ¿no es cierto? Será el valor del cálculo que tiene, porque la única diferencia que esté abajo, que esté arriba, es que es una, perdón, lo que les asemeja, lo que es igual es que es una sola capa, ¿cierto? Y ahí no hay vuelta que darle. Si a usted le dan el estribo, le dan el recubrimiento, el D' inferior es igual al D' de la parte superior. Si tuviera usted un acero en compresión, como bien dice usted, el valor de, digamos, las dos capas le va a mover a 8.59, no lo sé, lo que le salga, y en la parte de arriba el D' seguirá siendo el que usted calculaba con una capa. Sí, es así, no se utiliza 6. O sea, mientras no le den datos, usted utiliza 6 arriba y abajo. Si le dan los datos, usted los calcula y los utiliza arriba y abajo. Así es simple. Muchas gracias, profe. Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Muy bien, señores, entonces eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. La sesión es a las 7. Por favor, estén presentes todos cuanto antes para que iniciada la prueba ustedes puedan realizar la lectura y las consultas del caso que sean pertinentes, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, señores, gracias a ustedes también por participar. Vamos a cerrar la grabación y ahí nos quedamos. Buenas noches a todos.